¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Perspectivas y los invito a que me acompañen en esta entrevista que voy a tener con el doctor David Coronado. Él es jefe del Laboratorio de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Guadalajara y viene acompañado del estudiante de Geografía Ismael Cardiel Hernández. Ellos hicieron un trabajo muy interesante, mapearon el patrón de desapariciones aquí en el área metropolitana de Guadalajara y en el estado. Comenzamos Perspectivas para tener esta entrevista. El doctor David Coronado encabeza el Laboratorio de Estudios sobre la Violencia de la UDG desde su creación en 2009. Se ha enfocado en producir conocimientos sobre las diversas formas en las que se manifiesta en la sociedad el fenómeno de la violencia. Este laboratorio adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades surgió en un momento en que iniciaba la llamada guerra contra el narcotráfico. Desde entonces, el panorama de la violencia en México se ha transformado y adoptado diversas expresiones en los últimos 5 lustros. En sus investigaciones ha abordado temas como la violencia de género, la violencia escolar, la violencia homicida y recientemente el fenómeno de las desapariciones, en donde Jalisco sobresale con la entidad con más casos a nivel nacional. En el estado hay más de 14,500 personas sin localizar. ¿Qué herramientas ofrece la academia para entender las distintas violencias que vivimos como sociedad? ¿Cómo han evolucionado en los últimos años las manifestaciones de la violencia? ¿Cómo influye el modelo económico? ¿Qué alternativas hay para salir de esta crisis? Abordamos estos y otros temas con el doctor David Coronado, especialista en temas de violencia y paz, derechos humanos, juventud y violencia y crimen organizado. ¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y también le agradezco muchísimo que esté con nosotros el doctor David Coronado y también Ismael Cardiel, estudiante de Geografía. Bienvenidos ambos, doctor. Muchas gracias. Ismael. Gracias. Pues mira, me gustaría, antes de platicar contigo, Ismael, me gustaría abordar un primer punto con el doctor David. Relacionado con el Laboratorio de Estudios sobre la Violencia, ¿sí? Que nos explique muy brevemente, doctor, como una introducción para nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace este laboratorio y cuáles son los temas que ahorita está trabajando? Mira, hemos venido trabajando desde el 2009 y hemos trabajado cosas tan interesantes como los 105 indicadores de la ONU Habitat. Hemos trabajado cuestiones de violencia escolar, cuestiones de los consejos de barrios en las colonias aquí de Guadalajara, 55 colonias. Hemos trabajado temas ahora como relacionados con la juventud, en unión con otras organizaciones, instituciones. Hemos trabajado la cuestión de la violencia juvenil en la granja, personas que están en este espacio en donde tienen a los jóvenes delincuentes. Ahora acabamos de trabajar con Barrios Unidos con Cristo, un tema muy interesante porque trabajamos traducciones y pues trabajamos con los 26-30 porque es fluido el número de internos, de albergados ahí en el Barrios Unidos y hicimos un trabajo muy interesante, ¿no? Trabajamos 10 actividades, 10 sesiones que a lo largo de 3 meses y medio, y se coronó con 2 vuelos que el capitán José Ortiz de la Guardia Civil Española nos regaló. Entonces fue algo muy interesante, ¿no? Y la idea es crear esas traducciones, siguiendo a Didi Huberman en su crítica a Pasolini, crear esas luciérnagas, ¿no? O sea, ¿dónde están, no? Entonces, la idea es agarrarlas y pues comunicarnos con ellas, ¿no? Doctor, en estos, pues, prácticamente 15 años 5 lustros que lleva el laboratorio, ¿cuál es el tema que a usted particularmente le ha parecido o le ha sacudido más o le ha parecido como más llamativo, interesante, pero al mismo tiempo preocupante? Son 2 temas en realidad, Jonathan. Uno, el de los niños y niñas en situación de explotación sexual comercial infantil. Hicimos una investigación con la OIT y realmente es desgarrador. En realidad yo el tema de investigación tuve que dejarlo
¿De verdad? En verdad, porque es terrible. O sea, no hay forma porque los engranajes políticos, económicos, hacen uso de ellos, de ellas, y o sea, no puedes hacer absolutamente nada. Los intereses son enormes, se tumban 1000 sitios de ciberpornografía y salen 5000 más, ¿no? O sea, es impresionante, o sea, lo que se mueve, el dinero que se mueve es impresionante, ¿no? Ese es el primer tema, ¿no? Y el segundo que me mueve es el de desaparición de personas. De este tema empezamos a ocuparnos en el 2017, en la última fase del gobierno municipal de Alfaro. Entonces hicimos un enlace con personas de seguridad para hacer una página web dentro del Ayuntamiento de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Y empezamos a trabajar en esto, pero después ya vino el cambio de Alfaro hacia la gubernatura y esto se paró, ¿no? O sea, fue una serie de elementos. Ya en el 2018 ya estábamos muy encaminados, vinieron de la Universidad de Tamaulipas, que en ese momento era el estado con mayor desapariciones en la República, claro. De la Universidad de Colima, de la Autónoma de Sinaloa y aquí de la Universidad de Guadalajara. Nos reunimos con personas del Ayuntamiento de Guadalajara y bueno, pues estos procesos sexenales rompen muchas cosas, ¿no? Claro. Esa fue una de las que rompieron. Quisimos continuar con el protocolo, pero ya vinieron una serie de desavenencias, de rupturas entre la Universidad y Alfaro, que a mí me parece que la universidad siempre ha tenido la razón. Incluso actualmente. Caray, esperábamos un universitario, ¿verdad? No solo por eso, mira, este trabajo que hacemos es científico, ¿eh? Claro. O sea, se rompió la colaboración. Se rompió la colaboración, es científico, este trabajo no es político. Claro. Estas anomalías que el comité ha señalado, encabezado por Jorge, Jorge Ramírez, son señalamientos de corte científico, fíjate, es algo que a los políticos no les ha caído el 20, ¿no? O sea, es algo científico que tú sigues datos estadísticos y que de repente dices, es que los datos estadísticos tienen un ascenso, ¿no? Y en personas desaparecidas y de repente las personas desaparecidas, el ascenso desaparece cuando en realidad no lo es. Y las personas localizadas tienen un ascenso, ¿no? Claro. Cuando tampoco lo es, ¿no? Ustedes también participan en esta labor del comité de análisis de desapariciones de UDG, que ahorita igual lo abordamos porque en esta semana justamente Alfaro criticó y dijo que estaban desinformados y que no sabían nada. Es que no es una cuestión política, es una cuestión científica, como esta que hemos estado desarrollando. Es algo que agarra los datos estadísticos, los georreferencias. Y entonces dices, es que algo está pasando aquí, ¿no? O sea, y es algo que son tendencias que son con elementos técnico-cartográficos y con elementos científicos, ¿no? Digo, ya para pasar con Ismael, pero antes, si el propósito no es político, entonces ¿cuál es el propósito? El propósito es de vida, fíjate. O sea, no es un problema de datos, ¿no? O sea, no de que están dando más, no, sino que es un problema de vida. Claro. O sea, un problema donde esta vida es una vida pública, es una vida política pública. En ese sentido, la vida abarca todo, ¿no? Desde que agarran a un sobrino, un primo, un hermano, un papá y lo desaparecen, es vida, ¿no? Entonces, este es un problema de vidas, no es un problema de datos, ¿no? O sea, que además los datos, mira, son incompletos. Claro. Según las asociaciones de madres de familia, estamos arriba de los 20,000 desaparecidos. Claro. Desaparecidos, la verdad, ¿no? Y estamos hablando de 14,000. Entonces, en esos 14,595 son en los que nos ubicamos el comité. Entonces, Jorge hace esos análisis con esos datos que da el mismo gobierno, ¿no? Sí. Y entonces dice, lo que pasa es que son tendencias que no se respetan, ¿no? Estadísticamente no hay secuencia, ¿no? Y entonces de repente las localizaciones van a la alza. Cuando uno sabe que cuando una persona desaparece a la semana, lo más seguro es que ya o no aparezca o aparezca muerto, ¿no? Claro. Entonces, y ese tipo de tendencias que son naturales, lógicas en las estadísticas, por parte de CISOBIT, que se respetan los datos de CISOBIT, que bueno, son gráficos, se manejan esos mismos datos, ¿no? O sea, estamos jugando en ese mismo campo de juego, ¿no? Claro. Oiga, doctor, y bueno, sobre
el papel de los estudiantes en este laboratorio. Asumo, bueno, que está usted como jefe, pero ¿cómo se estructura para ya dar paso al trabajo de Ismael? Sí, por favor. Mira, son 10 estudiantes, entre 8 de sociología, una chica muy inteligente de trabajo social y un chico de historia, ¿no? Sí. Entonces son 10 personas que han estado trabajando durante unos 6 meses, 7 meses, recuperando datos de las fichas cuyo nido son las asociaciones de madres y padres de familia. Claro. Estamos hablando de Fundeg, estamos hablando de Entre el Cielo y la Tierra, Luz de Esperanza, Por Amor a Ellos, Derechos Humanos. De esos lugares se han estado rescatando las fichas y se han estado haciendo una hoja Excel con más o menos 2,000 datos, ¿no? Entonces, de esos 2,000 datos, llegan estos brillantes chicos de estudiantes, perdón, de geografía, y entonces son 4 estudiantes, y entonces ellos empiezan a trabajarlos, ¿no? Y empiezan a depurarlos porque en las fichas no siempre se pone el lugar preciso de desaparición, ¿no? Entonces eso hace que, por ejemplo, te diga, pues desaparece en la calle de Hidalgo, ¿no? Ajá. Pero, no sabes en pero qué. Hidalgo hay en todos lados, ¿no? Claro. Entonces eso hace que, bueno, o sea, esa ficha en términos de georreferencia no se puede utilizar, ¿no? Entonces del 2018 al 2023 recabamos 2,000 fichas, ¿sí? Hicimos un Excel con 2,000 datos, que más o menos son como 3,000 desapariciones de personas por año, ¿no? 3,600. Entonces hicimos un porcentaje, es un dato representativo que a mí me parece que es... Es decir, el universo de desaparecidos en esos mapeos, ¿cuántos serían entonces en total? 1,200. 1,200. Sí. O sea, estamos hablando, si son 5 años, estamos hablando más o menos de un dato absoluto que Sisovit y cuando que Sisovit y el gobernador nunca muestran los datos absolutos, ¿no? Claro. O sea, dan porcentajes, ni siquiera dan tasas, ¿no? Sí. O sea, un porcentaje es un elemento político que se utiliza para atender las cifras hacia un espacio, ¿no? Claro. Y una tasa no, o sea, una tasa tú la agarras y la trabajas y puedes compararla con datos de Guadalajara con Tombuctú, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque son tasas, ¿no? Sí. Entonces, pero lo que hace el gobernador es que agarra porcentajes y no da los números absolutos. Bueno, claro. Perdón por la... No. Entonces, lo que hacemos en este caso con esos 1,200 datos, pues que me parece que son muy representativos de estos 5 años, pues estarlos ubicando georreferenciadamente, ¿no? Sí. Que es una labor científica específica, muy profunda, de lo que ahorita Ismael nos va a platicar, ¿no? Claro. Y que es realmente necesaria para este tipo de labores, ¿no? Ya que Ismael nos exponga esto, hay una serie de elementos, ¿no? Bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no pasa esto, no? Sí. O sea, ¿por qué los encargados de seguridad no hacen nada, no? Claro. Entonces, pero bueno, ese es un punto. Otro bueno, asunto, ¿no? Pues Ismael, después de esta introducción que nos da el doctor, ¿cuántos años tienes, Ismael? Tengo 21 años. 21 años. 21 años. ¿En qué semestre estás de geografía? Sí, estoy en 8º semestre de geografía de la licenciatura. ¿Y en qué momento dijiste es una buena idea entrar al laboratorio de estudios sobre violencia? Bueno, es curioso, todo esto comenzó con un verano de investigación donde yo y otro compañero de la licenciatura nos interesamos por un tema de violencia, pero en este caso fue sobre Zacatecas, y a partir de esa investigación que llevamos a cabo con la Universidad Autónoma de Zacatecas, que después desarrollamos de forma independiente en la licenciatura, el jefe del departamento de geografía nos acerca con el maestro David Coronado, y bueno, a partir de ahí nos decía, pues tienen ya un poco afín el tema, pueda que les interese, ya saben cómo hacer este tipo de situaciones. Entonces es ahí que me acerco con el maestro para realizar mis prácticas junto con otros 3 compañeros que es Carlos, Juan Carlos y Gael, que Gael no nos puede acompañar, pero que también iba a estar aquí. Sí, es de los que le da. Sí. Oye, y a ver, cuéntame un poco, ¿qué promedio traes ahorita en...? Casi 99. Casi 99. Sí, O sea, sí. Qué maravilla. Casi 99. Bueno, no lo sabía. Pues, pero oye, Ismael, a ver, cuéntame un poco, explícame,
Tú, aquí voy a mostrar unos mapas que es el trabajo que ha hecho, que ha hecho Ismael con las desapariciones para establecer patrones. Explícame un poco y reconfírmame. De 14.500 desaparecidos, ¿tú cuántos tienes mapeados? Bueno, nosotros 4 pudimos representar cerca de 1.200. Ajá, que son los que mencionan. Ajá, que son a nivel estado, a nivel estatal. Y en realidad es muy difícil el georreferenciar esta información. Bueno, primero, ¿qué es georreferenciar, no? Con georreferenciar nos referimos a darle un punto sobre el espacio, a darle unas coordenadas que se puedan representar en cartografía, en este caso en los mapas, ¿no? Y bueno, es difícil porque primeramente pues la información no se sabe normalmente en dónde desaparecieron las personas y pues tampoco en coordenadas puntuales para decir a partir de este punto la persona ya no supo más de ella. En este caso lo que nosotros optamos con los mapas que traemos, que fue una compilación, es el representarlos por áreas, ¿no? Ya sea a nivel estado, por municipio, o a nivel zona metropolitana por colonia consolidada. Es decir, lograron... ¿A qué te refieres con colonia consolidada? Bueno, a colonia delimitada en este caso por IMEPLAN, ¿no? Por IMEPLAN. Ajá. Ya. Sí. Oye, pero a ver, ¿y quién hizo el vaciado de esa? O sea, a ver, lo que entiendo entonces es que ustedes toman la ficha de desaparecido, esa que comúnmente vemos en redes, y ustedes la pasan a un Excel o la van vaciando los datos. ¿Qué datos son los que ustedes toman? Bueno, en este caso se tiene el tabulado de Excel con el lugar donde desapareció, ya sea municipio, calle, colonia, y a partir de ahí nosotros tomamos un ejemplo. Si desapareció en la colonia Oblatos, que es un ejemplo, nosotros tomamos un centroide, quiere decir el punto más céntrico de la colonia Oblatos, y lo tomamos como referencia a que desapareció en ese lugar. En ese lugar. Oye, y a ver, cuéntame un poco, por ejemplo, este mapa, ¿no? Sí. Que tengo aquí, que dice distribución de personas desaparecidas. ¿Qué es lo que muestra el mapa? Bueno, en este caso el mapa, que era lo que les hablaba hace un momento, nosotros lo metimos por municipio y lo que representa es como tal la concentración de personas desaparecidas en todo el nivel estado. Nosotros añadimos las regiones de Jalisco que fueron realizadas en el gobierno de Aristóteles. Y a partir de ahí nosotros representamos en colores, en saturación de colores, en donde se encuentran concentradas las personas que se concentran aquí en estos municipios del centro. Que es en la zona metropolitana principalmente, después en la zona de Altos Norte. ¿Qué municipios son estos? Es Lagos de Moreno. Lagos de Moreno. Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz principalmente. Ahí se alcanza a ver perfectamente el patrón. Ajá, ¿no? Lagos de Moreno al este y al oeste Encarnación de Díaz. La Chona. La Chona, conocido como La Chona. Que le dice. Oye, y por ejemplo, este otro mapa que también me parece muy interesante, este es por tasa de desaparecidos. Así es. Bueno, el mapa pasado era por datos absolutos, la cantidad de personas desaparecidas. En este caso ya es en tasa por cada 10,000 habitantes. Oye, una pregunta trivia para los que reprobamos matemáticas, ¿cuál sería la diferencia entre el absoluto y la tasa? Bueno, ¿por qué es la importancia de la diferencia? En la tasa tomamos la variable de población, ¿no? Que es muy, muy importante el considerarlo porque, pues, sabemos que en la zona metropolitana es donde más se tendió a las desapariciones, pero pues no estamos considerando que es la zona más poblada del estado, ¿no? Entonces, como mencionaba hace rato el doctor, al pasarlo a una tasa es más fácil el hacer una comparación con situaciones en otras zonas geográficas. ¿Es por cada 100,000 habitantes? Por cada 10,000 habitantes. Por cada 10,000 habitantes. En este caso, con este mapa sí fue curioso que tiende la zona metropolitana a tener una persona desaparecida por cada 10,000 habitantes. En la zona metropolitana. En la zona metropolitana. Eso es una tasa muy alta. A excepción del Salto, me parece que fue. ¿Y dónde más hay alta incidencia? ¿Aquí qué punto es este? Es el municipio de Santa María del Oro, que, bueno, si revisamos la cantidad de personas desaparecidas que tuvo, solo fue una, pero pues considerando que solo tiene 1,800 habitantes más o menos en el censo del 2020, pues Pero me parece que es un indicador interesante, porque esta semana está esta noticia de que hubo un desplazamiento de 150 familias, que prácticamente hay una pugna entre cárteles y han abandonado pueblos, ranchos, comunidades enteras en esa zona en este momento. Claro. ¿no? O sea, creo que sí son indicadores interesantes. Y este último que me parece también muy, muy interesante, dice mapa de distribución de personas por colonias sobre presencia de tianguis, mercados municipales y albercas privadas. Explícame un poco
Bueno, este fue otro mapa, ahora sí que nació en la creatividad del laboratorio. Que, bueno, aquí nosotros lo que representamos fue por colonia consolidada la cantidad de personas desaparecidas, pero añadimos las variables de las albercas, albercas simplemente que se encontraran, los mercados municipales y los tianguis que se tiene en información de IMEPLAN. ¿Esto por qué surgió? Fue porque tenemos en cuenta que es un tanto curioso el cómo se encuentran concentrados estos dos distintos contextos sociales, que va de las personas que tienen una alberca privada en su casa o pueden acceder a una, y las personas que tienen esta como dinámica social de asistir a tianguis y a mercados municipales, ¿no? Que es muy curioso que en la zona metropolitana se encuentra muy segregado, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que está aislado unas de otras, principalmente en la zona occidente con las albercas y en la zona este, que si bien conviven las albercas con los tianguis y los mercados, en la zona que está más concentrada con albercas no presenta... Que es como un diferenciador de poder adquisitivo también, ¿no? Sí, de contextos sociales a final de cuentas, que si bien no es una generalización de que todas las personas que asistan a tianguis o a mercados o todas las personas que tengan albercas van a estar resguardadas del fenómeno de desaparición de personas, pero sí nos habla mucho de cuál es el contexto social y la dinámica social que se vive en las diferentes zonas de la ciudad. Desaparecen más, supongo, en zonas con tianguis. Sí, llega a ser más vulnerable, ¿no? Este sector. Y por ejemplo, estos datos, esta georreferenciación no la pueden cruzar, por ejemplo, con otros datos puntuales como el ingreso o el gasto del INEGI, ¿no? Claro, sí, toda esta información, en realidad el tema de georreferenciación y tanto el INEGI, el IEG y MEPLAN nos dan mucha información para jugar con distintas variables para añadirle a la desaparición de personas, que se puede ver la vulnerabilidad social, por ejemplo, que se tiene por manzana, y añadirle la desaparición de personas por colonia, o distintos otros factores que se tienen. Lo habíamos analizado también con los puntos púrpura que están distribuidos en la ciudad. Entonces es un poco interesante. ¿Qué encontraron con los puntos púrpura? Pues que están donde no deben de estar. Básicamente. Sí. Es decir, porque no hay incidencia de desaparición. Bueno, en este caso la variable era desaparición de personas. Entonces, en ese sentido no juegan ningún papel. Están donde no deben de estar, ¿no? Sí, claro, digo. Ya lo intuía yo. Sí. Oye, Ismael, y a ver, cuéntame un poco también entiendo que también analizaron los patrones de desaparición por vías de comunicación. ¿De eso qué encontraron? Bueno, en este caso con los mapas estatales es muy curioso porque se ve una zona de influencia muy marcada, ¿no? Tenemos la zona metropolitana, que es la que encabeza, ¿no?, estas incidencias, y después de esto se marca con la carretera que dirige el paso al norte, que es hacia la región Altos, una tendencia a tener alrededor de todo este recorrido hacia Lagos de Moreno o Encarnación de Díaz, a tener también desaparición de personas en prácticamente todos los municipios que se atraviesan, como Zapotlanejo, Jesús María, que está un poco al este también, Encarnación de Díaz, Talpa de Allende también. Entonces es interesante el cómo estas vías de comunicación a final de cuentas juegan un papel muy estratégico, ¿no?, para el crimen organizado en este caso, para, pues, ya sea de accesibilidad, ¿no? Claro. Oye, si me permites hacer una referencia. Mira, Gael, que nos iba a acompañar, pero su abuelita tuvo un problema, hizo una hipótesis bien interesante, ¿no? Y entonces justamente agarró esta georreferenciación y señaló en estas vías de comunicación cómo es que en determinados espacios se dan cada 15 días, cada mes, 3 desapariciones, ¿no? Es interesantísimo, porque eso implica que o sea, hay un corredor donde el crimen organizado llega y se lleva a 1, 2, 3 personas, pero en diferentes etapas de tiempo, ¿no? Claro. En el mismo lugar. Pues es información valiosísima. ¿Y esta información la tiene el gobierno? O sea, ¿o qué hacen con esa información? No la tiene. Esta es de creación nueva, gracias a estos estudiantes brillantes, muy buenos. Cuando hablamos con Javier Rentería, jefe del Departamento de Geografía, él nos dice, te voy a mandar a 4 personas inteligentísimas. Y no se equivocó. Bueno. Oye, Ismael, y al final, pues 1,200 registros son pocos, ¿no? Es decir, ¿también es posible inferir una tendencia, un patrón, cuando el universo en realidad es mucho mayor?
Pues dice poco, pero a la vez dice mucho, ¿no? Porque sí nos llega a decir en dónde está concentrado de alguna forma el problema, a pesar de que sea un porcentaje del universo real de todas las desapariciones de personas, pero a pesar de ello, a partir de ahí sí se llega a ver un cierto patrón, ¿no? ¿Y el vaciado y todo eso, tú también te encargas de eso o es en equipo que lo hacen? No, todo fue un trabajo colaborativo entre nosotros 4 que éramos de geografía, de hacer esta georreferenciación, de trazarlo a los mapas. ¿Y tienes ahorita en perspectiva alguna nueva, un nuevo análisis o algún nuevo patrón que quieras hacer con esta información? Pues bueno, principalmente la tasa, que fue lo último que sacamos, que realmente sí muestra algo interesante, ¿no? Hablar que por ejemplo, en Mazamitla, que hay 5 personas desaparecidas por cada 10,000, es algo alto y que realmente llega a hacer sentido con toda la situación de violencia que se vive en la zona, ¿no? Bueno, ¿te parece, Ismael, doctor David, si vamos a un breve corte y regresamos para seguir platicando? ¿Sí? Claro. Estamos en Perspectivas platicando con el doctor David Coronado, jefe del Laboratorio de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Guadalajara, y con Ismael Cardiel, estudiante de Geografía. Bueno, regresamos, estamos en Perspectivas platicando con el doctor David Coronado, jefe del Laboratorio de Estudios sobre Violencia de la UDG, y con Ismael Cardiel, estudiante de Geografía. Voy a cerrar el tema del mapa, de los mapas, si no hay algo que quieras añadir, Ismael. Dime entonces, finalmente, ¿cuáles son los 3 o 5 municipios con más tasa de desapariciones de acuerdo a los análisis que tú has realizado? Bueno, fue Santa María del Oro, al sur de Jalisco, Mazamitla, fue Valle de Juárez, también, que es a un lado de Mazamitla. Válgame, estuve allí hace 2 meses. Sí, que es al este de Mazamitla. Sí. Fue San Sebastián del Oeste, anexo a Vallarta, y Huachinango, que también es a un lado de San Sebastián del Oeste. Al norte también Huejúcar y Colotlán también tuvieron una tasa más alta que la zona metropolitana. ¿Cuántas desapariciones por cada 10,000 es alta? Bueno, a comparación de la zona metropolitana, que fue 1 persona por cada 10,000, en la región norte tiende a 2 personas por cada 10,000 habitantes, ¿no? Y ya Lagos de Moreno, que fue la que siguió o tendió por debajo de la región sur, que son 5 personas por cada 10,000 habitantes. ¿Y Mazamitla? Mazamitla igual 5. O sea, es muchísimo. Sí. Oye, Ismael, ¿con qué herramientas haces estas georreferenciaciones? Bueno, toda esta metodología nosotros la trabajamos a partir de softwares libres, de en realidad accesibles a cualquier persona que le interese trabajarlo. Nos apoyamos también de Google My Maps, que fue el que nos ayudó a georreferenciar, y a partir de ahí nosotros extraemos las coordenadas a partir de las direcciones o las colonias, en este caso en zonas metropolitanas, sacamos las coordenadas ya sea de forma puntual o de forma central, con centroides, y esto lo trasladamos a un software que es QGIS, que sirve para espacializar o representar espacialmente todos estos datos, estas informaciones, a partir de ya sea puntos, líneas o polígonos. Claro, ¿y eso te lo enseñaron en la carrera? Ah, claro, sí. Todo lo que trabajamos en la licenciatura, pues aquí estuvo puesto en práctica. Oye, me surge la duda, este tipo de herramientas y de ejercicios, digamos, está ahorita aplicado a un fenómeno de violencia social, pero por ejemplo en tu disciplina, en geografía, ¿para qué se utilizan? Pues bueno, en geografía tenemos la gran ventaja de que cualquier fenómeno tiene una correlación espacial, ¿no? Tiene una naturaleza sobre el espacio geográfico en este caso, ¿no? Entonces podemos trabajar prácticamente cualquier tema. En este caso, yo al igual que parte de mis compañeros nos hemos interesado por pues las situaciones que consideramos más urgentes, que son la situación de inseguridad en el Estado, pero pues en realidad la geografía nos ofrece una amplia gama de temáticas a trabajar, desde la parte poblacional, rural, urbana, de ordenamiento territorial también. Claro. No solo la didáctica o la pedagogía de la geografía, que mucha gente piensa que es lo único que hacemos en la licenciatura, pero sí tenemos una amplia gama tanto en investigación como en cartografía. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar geografía?
Bueno, es curioso, yo siempre me veía como geógrafo, pero pues socialmente la gente te dice que las ciencias sociales no dan para vivir, ¿no? Económicamente. Entonces, al final, pues me decidí realmente por mi interés. ¿Por qué siempre te veías como geógrafo? Siempre me vi como una persona curiosa, ¿no? O explorador, diría yo, de una forma muy infantil, ¿no? Pero siempre me llamó mucho la atención, sobre todo la parte natural, ¿no? Del mundo, el conocer el mundo. En la licenciatura nos dicen una frase que me parece muy buena, que nos dicen que la geografía es una herramienta para conocer al mundo, pero no solamente para eso, sino también para dialogar con él, ¿no? Claro. Entonces, esa relación entre sociedad-naturaleza siempre fue la que más me llamó la atención. Hoy, ¿no? Sí, y tan necesaria en muchas de las problemáticas que vivimos. Oye, ¿y cuáles son tus planes a futuro? Terminas en un año, más o menos, ¿no? Sí, termino, esperemos que en diciembre, ya nada. Bueno, si pero, nos hace ahí favor, sí. profesor de... no, pero tú ni ayuda necesitas, 399. Que ayuda, al contrario, que nos siga ayudando, ¿no? Sí, pero bueno, a mí no me gustaría dejar el estudio, en cambio el seguir a un posgrado, ¿no? Sería lo ideal, pero pues abierto ahora sí que también en la cuestión laboral a cualquier tema en lo que yo pueda aportar algo, creo que sería... ¿En qué áreas se puede desempeñar un geógrafo con tu perfil? Bueno, en este caso, en investigación no se diga. Sí, claro. Creo que queda claro, pero bueno, en la parte ya como de políticas públicas, de dependencias de gobierno, pues creo que sí sería una ayuda el tener este ingreso a instituciones donde podamos aportar, ¿no? la parte de la naturaleza espacial para comprender todos estos fenómenos o problemáticas. ¿Tus padres a qué se dedican? Mi mamá es comerciante, tiene una papelería mi mamá, y mi papá siempre se dedicó a la música, pero a la parte de comunicación, ¿no? Ah, ya. Sí, vinculado a la parte como de promoción, Como de ¿no? Musical. promoción, relaciones públicas. Sí. Exacto, sí. Oye, pues Ismael, pues muy interesante, vamos a seguir muy de cerca tu trabajo. Y me gustaría un poco también, doctor, con usted, abordar un poco desde el punto de vista de la sociología, de la academia, ¿no? ¿Qué momento de la violencia, de la expresión de la violencia estamos viviendo? ¿Y qué herramientas tenemos para poder entenderla, ¿no? En este punto 2024, en Jalisco, en México, doctor. Fíjate que esto que menciona Ismael es bien interesante, ¿no? O sea, cómo es que la ciencia, por aquí hoy quiero llevar la plática, cómo es que la ciencia, en general, toda la ciencia, tiene muy poca comercialización, ¿no? Muy poco impacto, ¿no? O sea, sí. Pero impacto en términos de ingreso económico, ¿no? Me parece que esto que haces tú de poner a la luz lo que hace un geógrafo es excelente, ¿no? O sea, porque son carreras que allí están y que bueno, son interesantísimas, ¿no? Y en realidad son necesarias para todas las demás ciencias, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es, bueno, trabajar estos aspectos científicos, basar las decisiones en racionalidades, en este tipo de racionalidades fundadas en ciencia, y entonces establecer alguna serie de parámetros para establecer a su vez políticas públicas, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues lo vemos todos los días. Esta cuestión de la política es ese haz y ese en vez de las hojas de los árboles. Ese haz es el que vemos todos los días, del relumbrón, de la cosa verde, de la cosa acerada, encerada, que deslumbra, ¿no? Pero hay un en vez que no se muestra, y en el en vez de la hoja es en esas venas es donde transita todos los elementos nutrientes para la hoja, para el árbol, ¿no? Entonces, pero en la política, en vez, lo que nos está ocultando son esas relaciones de secrecías, ¿no? La política es secrecía, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la ciencia no impacta acá en estas secrecías, ¿no? Claro. Y estas secrecías se fundan en algo que denominamos como una red de poder hegemónica, ¿no? Y esta red de poder hegemónica está establecida no solo con políticos, ¿no? No solo con empresarios, ¿no? Sino también con el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
o con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Esta red de poder hegemónica establece este poder de tal forma que, por ejemplo, cuando llegan las madres de familia, las madres de los desaparecidos y desaparecidas a reclamar algo, pues simplemente no juegan ningún papel en esta red de poder hegemónico, ¿no? Hegemónica. Entonces, en vez es tan fuerte, tan poderoso, no se ve, pero ahí está, ¿no? Y esta red de poder, ahí está. Entonces, lo que sucede aquí es que son intereses que están predominando, y aunque falte una, quizá no deba decirlo, pero muchos empresarios, su poderío económico está basado, por ejemplo, en cuestiones de crimen organizado, en contrabando, ¿sí? que van fortaleciéndolos. Otros han trabajado toda su vida y bueno, no son tan poderosos como estos, ¿no? Claro. Entonces, pues esto implicaría que hay unas redes que lo que están promoviendo son, desgraciadamente, la ganancia, ¿no? Y esta ganancia es lo que va creando, o sea, es nada más la ganancia, no es nada más, ¿no? Es dinero por dinero. Dinero por dinero, lo que van creando estas redes que se van inclinando hacia la destructividad, hacia la autodestructividad, y en esto es donde se va desarrollando la violencia, ¿no? En estos procesos de destrucción donde la naturaleza, como lo mencionaba Ismael, no juega ningún papel, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tumbar todos los bosques que rodean a Guadalajara y crear colonias, ¿no? Claro. Bienes inmuebles, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pues porque es parte de ese proceso de ganancia, ¿no? Esa sería la caracterización de la violencia, es decir, en estos momentos, por lo que entiendo es poder político, Ajá. poder económico y poder criminal, y entrelazado. En efecto, y poder financiero que se impone en diferentes medidas a esto, ¿no? O sea, el Fondo Monetario Internacional, que uno dice, pues, ¿qué papel va a jugar aquí? Es importantísimo, ¿no? Sí. Es el que va dictando las políticas de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Aquí en México, ¿no? Claro. O sea, esto que hace el presidente de la República no es gratuito, ¿no? O sea, es parte de las inversiones, ¿no? Que a ver, ejemplifíqueme un poco este fenómeno con, por ejemplo, la industria del aguacate, ¿no? Ajá. Que ahorita tenemos, acaban de aprobar que los jaliscienses por fin mandamos aguacate a Estados Unidos, y el Super Bowl va a haber tantos aguacates jaliscienses, ¿no? Pero a ver, ¿cuál sería ese en vez de la lectura de ese fenómeno con todos los aspectos que usted menciona? Cuando tú vas por la carretera de Ciudad Guzmán, por ejemplo, por no decir acá de Michoacán, de repente ves que un montón de bosques los van tumbando. Y entonces en esos planos que van haciendo, van poniendo aguacates. Aguates o maguey. No hay más que o berries. Berries, bueno, fíjate, también hay berries, pero en menor medida, fíjate. Sí. O sea, el maguey es lo que está, sí, claro. O sea, es toda la industria del agave, ¿no? Así. Bueno, entonces, o son aguacates, magueyes o berries, ¿no? O sea, no hay más. Sí. Y entonces se va deforestando toda esta zona, ¿no? Que zonas cerros que tú ves de repente ya están parcializados y están sembrados de aguacate. Bueno, pues todo esto se va enclavando con esta industria, pero ¿quién maneja esto, no? O sea, quien lo maneja son correlaciones entre agricultores y no correlaciones, sino relaciones. Incluso la extorsión, el cobro de derecho piso. Y crimen organizado, ¿no? Entonces Tonaya es una de las zonas con más desapariciones aquí en Jalisco, ¿no? Y en Tonaya todo lo que tú ves es maguey, ¿no? Como en Tequila, ¿no? Bueno, entonces pues es la manera como desde estos elementos micro que fácilmente pueden ser georreferenciados. Esto sí. Es toda una forma de que podríamos ver esto, ¿no? Sí. Oiga, doctor, pero sí. A ver, ahorita decía usted, está bien, una violencia instrumental cuyo fin es lucrar, ¿no? Es el dinero por el dinero, es el capitalismo extremo, ¿no? El modelo económico, donde no es extraño que un estado de los más prósperos en el país tenga la mayor cantidad de desaparecidos, ¿no? Alguna relación entre economía y violencia de haber. Pero me llama la atención que a veces yo veo expresiones de violencia no instrumental. ¿A qué me refiero, no? O sea, el caso de Lagos de Moreno, de los chavos de Lagos de Moreno, o las fosas o las desapariciones, en donde de pronto no hay explicaciones de por qué hacen eso los criminales, la autoridad no lleva procesos de investigación. También está este fenómeno de la violencia no instrumental. ¿Es posible? Sí. ¿Se está dando? ¿Y qué explicaría eso? Sí. Fíjate que hay una relación entre el lenguaje
discurso y violencia. Esto es muy interesante, ¿no? Porque lo que hace el discurso es que conforme más se va estructurando, se cuenta que son como las neuronas, conforme más van estableciendo estas relaciones neuríticas, estas relaciones dendríticas, es más sólido, es la forma de pensar, fíjate. Y cuando una persona se droga, estas relaciones dendríticas se van perdiendo, ¿no? Bueno, el lenguaje pasa lo mismo, fíjate. O sea, cuando un discurso es más coherente, entonces lo que hace es ir abarcando las diferentes zonas de violencia, ¿no? Entonces el discurso lo que hace es que el diálogo lo que va haciendo es que va opacando las formas de expresión de la violencia, ¿no? Sin embargo, la violencia, bueno, agarrada de esto que hablábamos de la destructividad y de la autodestructividad, lo que hace es estar peleando con este discurso, ¿no? Entonces, ese discurso cada vez es más incoherente, a mayor incoherencia del discurso, mayor aparición de la violencia. Entonces, esto hace que estas expresiones, no es un sinsentido, estas expresiones de la violencia lo que hacen es que van acorralando a un discurso coherente, ¿no? Pero son expresiones de violencia que se agarran a un modelo económico, político, cultural, que las solapa y las difunde, ¿no? Claro. Y provoca que se reproduzca, ¿no? Y entonces, dentro de este formato, pues la aparición o la procreación o la expansión de la violencia cruel, que ya no tiene nada que ver con el discurso y que tiene que ver con muchos matices. Esta violencia cruel, pues de repente empieza a aparecer, ¿no? Y no de repente, sino bueno, en el curso del 2000, sin sentido, ¿no? Sí, del 2008 a la fecha empieza esto a proliferar en México de manera enorme, ¿no? Mira, no sé a ver, ¿cómo lo relacionamos? Mira, por ejemplo, Jalisco es el quinto aportador del Producto Interno Bruto a nivel nacional, ¿no? El primero es la Ciudad de México, sí. Nuevo León, ¿no? Pero fíjate cómo este aporte económico de repente pues tiene que agarrarse de algo que se llama crimen organizado, ¿no? Según los datos que tenemos, el 46% del Producto Interno Bruto depende de las remesas, fíjate, y el 40% depende del crimen organizado, según los datos que hemos manejado, ¿no? Y que nos hemos apropiado de redes internacionales, ¿no? Entonces estamos hablando de que todo lo que sucede en Jalisco está engarzado con este crimen organizado y está engarzado con las remesas. Tenemos datos donde las remesas, mucha gente va y cobra remesas, pero te cobra $1,000, ¿no? Por ejemplo, sí. 4 veces al día. Y por esta cantidad te dan $1,000 por cada vez que cobras $1,000, ¿no? Entonces, bueno, tú como usuario, como ciudadano, pues bueno, que no tienes trabajo, pues vas y haces ese trabajo, sí. ¿No? Pero esos $4,000, multiplícalos por todo el año, es una cantidad enorme, ¿no? Y multiplícalo por 1,000 personas que hacen eso. Y todo eso se canaliza hacia el crimen organizado, ¿no? De hecho, hace no mucho escribí un artículo a partir de datos, no recuerdo qué municipio, creo que Cuautitlán de García Barragán, sí. Era el municipio que tiene la tasa de ingreso de remesas, o sea, es una barbaridad de dinero las que en promedio les mandan en comparación con otros municipios, ¿no? Y fíjate, y si esto lo engarzamos con la violencia, que no es forzado el engarce. De repente hay personas allí que acaban de asesinar a uno de los líderes que querían que se respetara el bosque ahí en Cuautitlán, ¿no? Entonces, hay ese tipo de necesidades de protección, pero que cuando aparecen son asesinados. Claro. Oiga, doctor, y un poco como tratando de formular una pregunta y una respuesta que buscamos muchos y una pregunta que muchos se hacen, ¿no? El otro día estaba con un amigo y me hizo esta pregunta misma que le voy a hacer. Me dijo, bueno, ¿y por qué los desaparecen? ¿No? Mi respuesta fue, no sé. ¿Por qué los desaparecen? Sí. Digo, entiendo los mecanismos, lo que explican, pero ¿por qué los desaparecen? Mira, en época de Aristóteles, cuando era el encargado de seguridad, así fue su nombre. Nájera. Nájera, sí.
muy inteligente. Se fue su nombre. Listo. Se le fue su nombre hasta Estados Unidos, que es en Sí, donde anda ya ahí escondido. Sí. Después de que se cayó Claro. por ahí en Chapultepec, Sí, se claro, tuvo que después ir. de ese ataque, sí. Sí. Entonces, Nájera en alguna ocasión nos comentaba, dice, lo que pasa es que yo lo que hago es fungir como árbitro, ¿no? Y decirles que, bueno, que pues aquí no pase nada, ¿no? Y en efecto, ¿no? O sea, en ese momento, en el momento de Nájera, había desaparecidos en todos lados. Oye, esa es una confesión durísima. Menos en Jalisco, ¿no? Ajá. O sea, en Jalisco no había desaparecidos. O sea, había en Colima, en Zacatecas, en Aguascalientes, acá en Nayarit, pero en Jalisco no. Entonces bromeamos y decíamos, lo que pasa es que pues, cuando hay algún muerto, pues lo pasan por abajo de Jalisco y lo aparecen acá, ¿no? Claro. Entonces, la idea era mantener el control ahora con datos estadísticos, ¿no? En aquel momento con realidades, ¿no? Con datos, o sea, no con datos, con cosas concretas, ¿no? Y ahora son con temas, ¿no? O sea, ese es el papel del lenguaje, ¿no? Claro. Y entonces ahora, bueno, y entonces esa sería como una primera explicación, ¿no? Sí. O sea, bueno, pues aquí en Jalisco no pasa nada, ¿no? Pero después el proceso se va dando de tal forma, las rupturas entre cárteles se van dando de tal forma, el crecimiento del crimen organizado se da, y entonces ahora los desaparecidos son para dar, o sea, para señalar que algo no se debe de hacer, ¿no? Por ahí en una plática que teníamos con una persona relacionada con el crimen organizado nos decía, mira, las personas que desaparecen son personas que están ligadas a nosotros, pero que no trabajan con nosotros, no están en nómina, ¿no? O sea, nosotros en nómina tenemos más o menos como 600,000 personas, hizo cálculos, en toda la región. ¿Alguien del crimen organizado? Alguien del crimen ¿Lograron organizado. hablar con alguien? Sí. Entonces dice, 600,000 personas en México, ¿no? Dice, pero las personas que desaparecen no están en nómina. Si una persona te falla que está en nómina, la matamos. ¿Sí? Pero si una persona que no te paga y que no está en nómina, entonces esa desaparece, ¿no? Entonces, y la desaparecemos así, porque entonces queremos enseñar que eso no se debe de hacer, y aparece la crueldad. Pero allí no asumimos de manera implícita que entonces hay una relación con el crimen de todos los desaparecidos, y eso es crimen, y eso pues es algo que estigma, ¿no? estigma Sí. Y criminaliza, ¿no? Sí. Esa es una de las consecuencias no deseadas, ¿no? Claro. Porque habrá que hablar en términos reales de cuántas personas realmente han desaparecido por el crimen organizado y cuántas no, ¿no? Claro. De repente hay muchos particulares que aprovechan esta situación, y si tú desapareces a una persona, tienes 99.9% de probabilidades de que no te pase nada. Claro. Entonces, bajo este techo, entonces la gente se mueve y los particulares empiezan a... Que esa sería otra hipótesis, ¿no? Es En decir, efecto, justo. Socialmente se empieza a resolver conflictos con la muerte justo. y con las prácticas del crimen organizado por parte de particulares, ¿no? ¿Eso es posible? Sí, y en efecto, la violencia es un formato de medios fines automático, ¿no? O sea, te ayudas a solucionar cualquier tipo de problema, ¿no? Claro. O sea, el discurso desaparece, aparece la violencia, el poder desaparece, porque también el poder lo que hace, paradójicamente, es que media esa violencia. Oiga, doctor, bueno, me gustaría, Ismael, esto que estamos platicando, que escuchas, todo el trabajo que has hecho de análisis, ¿no? Lo que has visto, tu interés particular sobre los temas sociales, la violencia en este caso, ¿tú qué piensas? A tus 21 años, Ismael, como estudiante de geografía, ¿tú qué piensas de todo lo que ves en tu entorno, de las desapariciones, del trabajo que haces y lo que vives en el día a día, pues a través de las noticias y en tu ciudad? Claro. Bueno, este fenómeno, a final de cuentas, lo que queda claro es que no está aislado, ¿no? Como lo menciona el doctor. Al final es este tejido que una variable te lleva a la otra, y al final tienes 10 variables que te pueden llevar a la desaparición de una persona o más, o al fenómeno de la violencia como tal, que es muy complejo, a final de cuentas es muy complejo su análisis, que es multicausal, a final de cuentas, como tal el que se incida, ¿no? a la desaparición o a una violencia directa o casi terrorista, ¿no? como lo menciona el maestro. Entonces, creo que es algo complejo
que es muy difícil de tratar, de manejar, son temas muy delicados a final de cuentas, y que lamentablemente a las personas que nos interesa al final el trabajar el tema, el analizarlo, el tratar de darle una explicación a todas las preguntas que nos hacemos nosotros, la sociedad a veces te detiene, ¿no? Con un miedo también de ten mucho cuidado, ¿no? con lo que estás haciendo o en dónde te estás metiendo, ¿no? Que a final de cuentas pues nuestro trabajo es meramente académico, pero con este hincapié, ¿no? a buscar una solución, ¿no? Pero sin ningún fin político ni tampoco mostrando una postura o siendo críticos con la situación, sino simplemente con un método científico que podemos demostrar que lo que está sucediendo pues tiene otra cara, ¿no? Otro en vez, como dice el maestro. ¿Tú has sentido miedo? ¿Llegas a sentir miedo? Sí, claro, yo creo que es algo que muchos jóvenes estudiantes lo vivimos todos los días, ya sea de camino a la escuela, de camino al trabajo, al viajar, yo creo que en Jalisco nadie nos sentimos seguros, entonces parte de mi familia es de Zacatecas, entonces pues de Zacatecas tampoco no se diga cómo está la situación. Claro. El viajar es yo creo que la parte más intimidante, ¿no? Sobre todo. No solo de viajes largos, sino de viajes, traslados de escuela, trabajo, casa, casa, mercado. Claro. Cualquier traslado que sea cotidiano, creo yo que llega a veces a sembrar miedo, ¿no? Y es parte de todo este fenómeno de violencia que se construye socialmente a final de cuentas, ¿no? Que hay sitios que nos resultan más inseguros que otros, ¿no? Ya sea porque no hay un buen alumbrado público, las aceras no están en buena condición, el arbolado es malo, está solitario, ¿no? Entonces creo yo que todos estos aspectos llegan a generar, a construir, a hacer más vulnerable un sitio, ya sea para desaparición de personas o para simplemente presentar violencia. Exacto. Pues me parece increíble, Ismael. Yo a los 21 años lo último que tenía era miedo, ¿no? Tenía otras preocupaciones. Claro, es increíble este momento y esta época que vivimos. Nos acabó el tiempo, lamentablemente. Maestro David Coronado, muchas gracias por haberme acompañado. Ismael, gracias. Felicidades por tu trabajo. Te deseo mucha suerte en tu carrera profesional y ojalá no te separes de estos temas relacionados con sociedad, naturaleza, violencia, para poder, como dices, encontrar soluciones. Maestro, gracias. Jonathan, muchísimas gracias. Un placer. Muy agradecidos por este espacio. Y que, bueno, en estos momentos de violencia es impresionante, ¿no? O sea, hay que hablar de esto, ¿no? Claro, hay que ponerlo sobre la mesa. Justo. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en una próxima emisión.